Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos el fascinante mundo de los dramas, las series y todo lo que nos hace suspirar frente a la pantalla. ¿Listos para una sobredosis de pasión superíndice 3N, intriga y un toque de exotismo? Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes adoran, los dramas turcos. Pero no vamos a hablar de esos culebrones interminables que duran más que un matrimonio arreglado en el siglo XIX. No. Hoy vamos a celebrar la versión superíndice 3N *express* de la telenovelización superíndice 3N, dramas turcos cortos, adictivos y perfectos para maratonear en un fin de semana. Estamos hablando de series de 10 capítulos o menos, una verdadera joya para los que tenemos poco tiempo pero muchas ganas de emociones fuertes. Asu que rense una taza de tu copyright turco, a como superíndice 3 dense en el siyu superíndice 3N y activen el voto superíndice 3N de no molestar, porque les voy a presentar una selección superíndice 3N de 10 dramas turcos cortitos pero poderosos que los van a dejar enganchados desde el primer minuto. Pero antes de empezar, un pequeño más menos o favorcito, si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora vamos a la acción superíndice 3N. Empecemos con Immortals, o ya Ayamayanlar para los puristas. Si aman los vampiros, pero cansados de las historias repetitivas de siempre, esta es su serie. Olbudense de drug y de adolescentes enamorados. Aquí tenemos un drama de acción superíndice 3N y fantasua con una ambientación superíndice 3N oscura y personajes complejos. Mua, la protagonista, busca vengar a su familia a toda costa, y para ello, deberá aliarse con Dmitri, un poderoso vampiro con sus propios planes. La serie tiene 8 capítulos llenos de efectos especiales decentes, escenas de lucha bien coreografiadas y una trama que te mantiene al borde del asiento. Además Kerem Bürsin, el protagonista de Senu con diéresis al cap, demuestra que también copyright N puede interpretar roles oscuros y atormentados. Totalmente recomendable para los amantes del copyright Nero. Piensen en ella como una versión turca de Underworld con un toque de entrevista con el vampiro, pero con mucho más estilo y menos pretensiones. La ambientación en Estambul, con sus callejones oscuros y edificios históricos, le da un aire gótico muy atractivo. No esperen actuaciones ganadoras de Oscars, pero el elenco cumple con creces, y la química entre Mua y Dmitri es palpable desde el primer momento. Si buscan algo diferente dentro del mundo de los vampiros, esta es su serie. Y además es perfecta para ver en una noche de tormenta con una buena taza de chocolate caliente. Ahora, cambiemos de tercio y vamos a algo muy ligero, pero igualmente adictivo, Ethos o Bir Bakadr. Esta serie es un verdadero fenómeno superíndice 3 meno turco que causó superíndice 3 muchísimo revuelo en Netflix. Es una producción superíndice 3N que explora las tensiones sociales y culturales en Estambul, a través copyright S de las historias de varios personajes de diferentes orígenes y clases sociales. Merim, una joven de familia religiosa, comienza a tener ataques de pánico y acude a una superíndice 3 loga moderna y secular. A partir de ahí se teje una red de relaciones complejas que nos muestran la diversidad y las contradicciones de la sociedad turca contemporánea. Ethos tiene 8 capítulos y es un drama muy reflexivo que te hará pensar sobre la religión superíndice 3N, la identidad, el feminismo y la salud mental. Es una serie muy bien escrita, actuada y dirigida. Una joya que no se pueden perder. Esta serie es como un espejo que refleja la complejidad de la sociedad turca moderna. No es un drama fácil de ver, ya que te confronta con diferentes puntos de vista y te obliga a cuestionar tus propias creencias. Pero precisamente por eso es tan valiosa. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Öykü Karayel como Merim, que transmite de manera magistral la angustia y la confusión de su personaje. La dirección es sobria y elegante y la fotografía captura a la perfección la belleza y el caos de Estambul. Si buscan una serie que les haga pensar y sentir, Ethos es una excelente opción. Pero, ojo, es para ver si están buscando algo ligero y entretenido. Esta serie requiere concentración y disposición para reflexionar. Si les gusta el thriller psicológico superíndice 3 Hico con toques de misterio, entonces Persona o Asillet es para ustedes.
Esta miniserie de 12 capítulos cuenta la historia de Aga Belloglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio estuvo devastado, pero luego decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de crímenes sin dejar rastro. La serie es protagonizada por Alok Bilginer, que ganó Superíndice 3 un premio Emmy por su interpretación Superíndice 3N, y es una verdadera obra maestra. Persona es un thriller muy inteligente y original que te mantendrá intrigado hasta el final. Además de se explora temas como la justicia, la venganza, la memoria y la moralidad. Rense para darle muchas vueltas a la cabeza. Alok Bilginer está sencillamente espectacular en este papel. Su interpretación es sutil, conmovedora y aterradora al mismo tiempo. Logra transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad de Aga, pero también su determinación y su crueldad. La serie está llena de giros inesperados y de pistas que te llevan por diferentes caminos. La trama es muy bien construida y te mantiene en vilo hasta el último minuto. Además de ser un thriller emocionante, Persona es también una reflexión profunda sobre la condición humana y sobre los límites de la moralidad. Si son fans de Memento o de Dexter, esta serie les va a encantar. Pero, cuidado, no es para ver si están buscando algo para relajarse y desconectar. Persona requiere toda vuestra atención. ¿Listos para un poco de drama romántico con un toque de fantasía? Entonces The Protector o Akan Muaf es la opción Superíndice 3N perfecta. Esta serie de 4 temporadas, pero con capítulos cortos, sigue la historia de Akan, un joven que descubre que es el protector de Estambul y que tiene la misión Superíndice 3N de salvar la ciudad de las fuerzas del mal. La serie combina elementos de fantasía, acción Superíndice 3N y romance y cuenta con una buena dosis de efectos especiales y escenas de lucha. Además de eso, la química entre los protagonistas es innegable. The Protector es una serie entretenida y adictiva que te enganchará desde el primer capítulo. Ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor y aventuras. Piensen en ella como una versión turca de Buffy y la cazavampiros, pero con un protagonista masculino y ambientada en la fascinante ciudad de Estambul. La serie tiene algunos efectos especiales un poco cutres, pero la historia es entretenida y los personajes son carismáticos. La química entre Akan y Zeynep, su interés amoroso, es uno de los puntos fuertes de la serie. Si buscan una serie para desconectar y disfrutar de una historia de amor y aventuras, The Protector es una excelente opción. Además es perfecta para ver en un fin de semana lluvioso con una manta y palomitas. No esperen una obra maestra, pero sí una serie entretenida y adictiva. Cambiando completamente de Geo Copyright Nero, les presento a Aleph. Si lo tuyo son los crímenes y los misterios con un toque tu copyright rico, esta miniserie de 8 capítulos te va a encantar. 2 detectives, uno moderno y copyright tico y otro ese tradicional y religioso, deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar conectados con antiguas leyendas sufíes. Aleph es una serie muy bien ambientada, con una fotografía impecable y una atmósfera Superíndice 3 esfera inquietante. La trama es compleja y te mantiene en tensión Superíndice 3N constante. Además de se explora temas como la religión Superíndice 3N, la ciencia, la historia y el misticismo. Una propuesta original y muy recomendable para los amantes del thriller con toques sobrenaturales. La serie es como una mezcla entre True Detective y El nombre de la rosa, pero con un toque turco. La ambientación en Estambul con sus mezquitas, sus bazares y sus callejones laberínticos, le da un aire misterioso y fascinante. La trama es compleja y te obliga a prestar atención a los detalles. Los personajes son interesantes y bien desarrollados. Si buscan una serie que les haga pensar y sentir, Aleph es una excelente opción. Pero, ojo, es para ver si están buscando algo ligero y entretenido. Esta serie requiere concentración y disposición para sumergirse en un mundo de misterio y misticismo. La banda sonora también es un punto fuerte, creando una atmósfera opresiva y llena de suspense. No apta para estómagos sensibles, ya que las escenas de los crímenes son bastante explícitas. Volvamos al romance, pero esta vez con un toque de comedia y drama familiar, Sayar. Esta serie de 8 capítulos nos presenta a una familia aparentemente perfecta que vive en Estambul. Sin embargo, debajo de la superficie, cada uno de los miembros de la familia esconde secretos y frustraciones. La serie explora temas como la crisis de la mediana edad, la infidelidad, la identidad y las expectativas sociales.
Sayar es una serie muy honesta y realista que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Además de ese, tiene momentos muy divertidos y conmovedores. Una serie para reír y llorar al mismo tiempo. Esta serie es como un retrato agridulce de la vida familiar moderna. No es una comedia al uso, pero tiene momentos muy divertidos que surgen de las situaciones cotidianas y de las reacciones de los personajes. La serie es muy honesta y no tiene miedo de mostrar las imperfecciones y los defectos de cada uno de los miembros de la familia. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y te identificas con sus problemas y sus frustraciones. Si buscan una serie que les haga reflexionar sobre la vida, el amor y la familia, Sayar es una excelente opción. Además es perfecta para ver en pareja y discutir sobre los temas que plantea. No esperen grandes giros de guión, pero sí una serie sincera y conmovedora. ¿Les apetece un poco de ciencia ficción superíndice 3N con toques de thriller? Entonces Hotskal, Oscar Kafa es su serie. En un mundo disto superíndice 3 pico asolado por una epidemia que se propaga a trabu copyright S del lenguaje, un exlingüista inmune a la enfermedad debe esconderse para protegerse y descubrir la verdad de True S de la pandemia. Hotskal tiene 8 capítulos y es una serie muy original y visualmente impactante. La trama es compleja y te mantiene intrigado hasta el final. Además de ese explora temas como la comunicación superíndice 3N, el control social, la libertad y la supervivencia. Una propuesta arriesgada y muy interesante para los amantes de la ciencia ficción superíndice 3N. Esta serie es como una mezcla entre Contagio y 1984, pero con un toque turco. La ambientación es opresiva y claustrofóbica, y la trama te mantiene en tensión constante. La serie plantea preguntas interesantes sobre el poder del lenguaje y sobre la importancia de la libertad de expresión. Los efectos especiales son correctos y la banda sonora crea una atmósfera inquietante. Si buscan una serie de ciencia ficción diferente y original, Hotskal es una excelente opción. Pero, ojo, es para ver si están buscando algo ligero y entretenido. Esta serie requiere concentración y disposición para sumergirse en un mundo distópico y aterrador. Preparad vuestras neuronas, porque esta serie os va a hacer pensar. Ahora, si buscan algo ligero y divertido, les recomiendo The Taylor o Terci. Esta serie de 3 temporadas con capítulos relativamente cortos, cuenta la historia de Peyami, un joven y talentoso sastre que hereda el negocio familiar y se ve envuelto en un complicado trío nulo amoroso. La serie es un drama romántico con toques de misterio y comedia. La química entre los protagonistas es muy buena y la historia es entretenida y adictiva. The Taylor es una serie perfecta para relajarse y disfrutar de un buen romance con un toque de drama. Ideal para ver en un fin de semana lluvioso. Imaginen Velvet, pero ambientada en la Estambul moderna y con un toque más dramático. La serie tiene un vestuario precioso y las localizaciones son espectaculares. La trama es sencilla pero entretenida, y los personajes son carismáticos. Si buscan una serie para relajarse y disfrutar de un buen romance, The Taylor es una excelente opción. Además, es perfecta para ver con amigas y comentar los modelitos y los entresijos amorosos. No esperen una obra maestra, pero sí una serie entretenida y adictiva que os hará pasar un buen rato. Y si sois fans de los dramas de triángulos amorosos, esta es vuestra serie. Para los amantes de las historias de con diéresis copyright poca, les presento Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de 6 capítulos narra la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. La serie combina elementos de drama y documental, con entrevistas a historiadores y recreaciones istu superíndice 3 ricas. Rise of Empires, Temen, es una serie muy bien producida y documentada que te enseu más menos aru mucho sobre la historia de Turquía y del mundo. Además de ese, es muy entretenida y te engancharu desde el primer capítulo. Una opción superíndice 3N perfecta para los amantes de la historia. Es como una versión televisiva de un libro de historia, pero mucho más entretenida y visual. La serie está muy bien documentada y las recreaciones históricas son impresionantes. Las entrevistas a los historiadores son interesantes y aportan contexto a la historia. Si buscan una serie para aprender sobre la historia del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción. Además es perfecta para ver con la familia y aprender juntos. No esperen una obra maestra cinematográfica,
pero sí una serie entretenida y educativa que os dejará con ganas de saber más sobre la historia de Turquía. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo 50M2. Esta serie de 8 capítulos cuenta la historia de un sicario que, tras una misión superíndice 3N fallida, se esconde en un barrio humilde de Estambul haciendo copyright, dándose pasar por el hijo de un sastre fallecido. La serie combina elementos de acción superíndice 3N, comedia y drama. La trama es original y la química entre los personajes es muy buena. 50M2 es una serie entretenida y adictiva que te sorprenderá con sus giros inesperados. Una opción superíndice 3N perfecta para los que buscan algo diferente y original. Imaginen John Wick, pero en versión turca y con un toque de comedia. La serie tiene unas escenas de acción muy bien coreografiadas y la trama es impredecible. Los personajes son carismáticos y te encariñas con ellos desde el primer momento. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y vibrar con la acción, 50M2 es una excelente opción. Además es perfecta para ver con amigos y comentar los giros inesperados de la trama. No esperen una obra maestra cinematográfica, pero sí una serie entretenida y adictiva que os sorprenderá con su originalidad. Y si sois fans de las historias de segundas oportunidades, esta es vuestra serie. El contraste entre el pasado violento del protagonista y su nueva vida en el barrio es uno de los puntos fuertes de la serie. Y con esta última recomendación superíndice 3N, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de los dramas turcos cortos y adictivos. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les guste y los mantenga enganchados durante este fin de semana o cuando tengan un ratito libre. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de dramas turcos de calidad que hay disponibles. Así que anímense a explorar y descubrir sus propias joyas ocultas. Recapitulando un poquito, hoy les presento Copyright 10 dramas turcos que, a pesar de su corta duración superíndice 3N, ofrecen historias intensas, personajes complejos y una producción superíndice 3N de alta calidad. Desde vampiros y fantasua hasta thrillers psicolus superíndice 3 gicos y dramas románticos, hay algo para todos los gustos. Lo importante es tener la mente abierta y dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Y quién sabe, quizás descubran su nueva obsesión. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series que les hagan vibrar. Recuerden que el mundo de los dramas es vasto y lleno de sorpresas, así que nunca dejen de explorar. Me encantaría saber qué copyright les parecieron estas recomendaciones. ¿Ya vieron alguna de estas series? ¿Tienen alguna otra serie corta turca que me recomienden? Do copyright, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por los dramas con ustedes. Así que no se corten y déjenme sus impresiones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S, mis noveladictos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas.